UFO Records. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más, un jueves más a nuestro Mirador. Vamos a comenzar este espacio hoy hablándoles de literatura, precisamente de la presentación de un libro que tenía lugar este verano en la vecina localidad de Carcaboy. Tiene como título Toda España es Carcaboy. Su autor es Rafael Osuna Luque, al que tenemos el placer de saludar esta tarde. Rafa, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al Mirador. Bueno, una entrevista que teníamos pendiente desde el mes de julio con motivo de esta presentación de este libro, Toda España es Carcaboy, un asunto de caciquismo que en el año 1904 provocó las dimisiones de José Sánchez Guerra y Antonio Maura. La verdad es que viendo la portada y viendo el título nos podemos hacer una idea de lo que trata este libro, que narra un acontecimiento en Carcaboy, quizás, Rafa, muy desconocido o totalmente desconocido para muchos de sus vecinos, ¿no? Bueno, yo creo que era absolutamente desconocido, ¿no? Porque yo soy el cronista de Carcaboy y la verdad que no tuve conocimiento de todo este asunto hasta hace relativamente muy poco tiempo. He dedicado después bastantes años a completar toda la información, pero bueno, en Carcaboy era totalmente desconocido, cosa que resulta bastante difícil de comprender, ¿no? Yo la verdad que no tengo la respuesta de por qué, pero es así, nadie lo conocía, pero ni tan siquiera ha sido recogido por la bibliografía que ha tratado la época, ni por la bibliografía que ha tratado incluso la historia comarcal. Ha pasado totalmente desapercibido, quizás por las circunstancias en las que se ha vivido, ¿no? Los pueblos nuestros, los años 30, que han sido muy dificultosos, y también porque probablemente no ha habido nunca una conciencia sobre la historia local, la preocupación de los propios ciudadanos de Carcaboy, ¿no? De recoger los hechos más significativos, y la verdad que sorprende que, habiendo sido un tema tan relevante, pues no haya tenido la trascendencia que creo yo que al menos merecía, ¿no? Y ese ha sido el objetivo del libro, ¿no? Poner en valor todos esos acontecimientos y esa historia local, ¿no? Para que sea conocida no solamente por mis paisanos, sino también por el resto de personas que están interesadas por la historia en general de nuestra comarca y también de la historia nacional, porque tiene una repercusión a nivel nacional, claro. Y Rafa, ¿cómo descubres tú este hecho? ¿Qué es lo que te pone a ti en antecedentes para investigarlo? Bueno, pues yo conocí una noticia en la prensa referida al año 1901 que hacía alusión a unos sucesos de caciquismo que habían sucedido en la ciudad de Nueva Cartella, aquí próximo, y en donde se aludía así tangencialmente al pueblo de Carcaboy. Entonces esa fue la primera referencia que yo tuve. Era una referencia que aludía a estos hechos, pero que no era el motivo fundamental. Y entonces pues consulté el periódico Imparcial de ese año, del año 1901, y vi que la información estaba referida también a Carcaboy. Y eso pues me sorprendió, ¿no? Y entonces pues comencé a tirar del hilo, ¿no? A ver por qué aparecía allí Carcaboy. Y al principio yo me confundí porque la verdad que este suceso motivó que incluso los periodistas de la época pues también confundiesen lo que ocurría en Carcaboy con lo que ocurría en Nueva Cartella, y a veces la prensa pues también la confundió porque aludía a los dos asuntos como si tuvieran relación. Y no eran, porque Carcaboy lo que ocurrió fue en el año 1904 y lo que sucedió en Nueva Cartella fue en el año 1901. Pero ese fue el hilo sobre el que yo después tiré para después buscar la información, y posteriormente pues consulté las actas del Congreso, que han sido la fuente donde he obtenido pues las intervenciones de los políticos más importantes del momento, porque tengo que decir que los políticos más relevantes de ese momento del Congreso de los Diputados mencionaron, intervinieron en los distintos debates pues sobre el asunto de Carcaboy, ¿no? Y esa información que aparece en el Congreso de los Diputados, pues registrando las actas de las intervenciones de todos ellos, tanto de signo liberal como conservadores como republicanos, pues después lo he acompañado con la información que aparecía en la prensa, porque este suceso fue recogido por toda la prensa nacional.
a nivel provincial, a nivel regional y a nivel nacional. Todos los periódicos del momento, tanto los que pertenecían al ámbito de la ideología liberal como a los que formaban parte de la prensa conservadora y también de la republicana, hablaron sobre lo de Carcaboy, que era el término con el que se recogía todo lo que había sucedido en el año 1904 en mi pueblo. Y con esa información pues fui a las actas del ayuntamiento, miré lo que había en el municipio, que la verdad que no era mucho, porque las actas municipales pues no siempre reflejan la historia tal como sucede, sino una historia un poco oficial y también un poco restringida, hay que decirlo, ¿no? Y esa información, pero bueno, completó también toda la información que yo estaba obteniendo, y también he tenido, pues también, en fin, he podido acceder a algunos de los juicios de la Audiencia de Córdoba, porque todo esto tuvo un trasfondo judicial muy importante, y entonces pues también he rastreado en los archivos de la audiencia, gracias a unos documentos que me han facilitado, y entonces pues tengo varias sentencias sobre todo lo que había sucedido en Carcaboy, y eso ha sido lo que me ha permitido presentar el libro de esta forma, en la que yo he querido ser fiel a las fuentes que he utilizado, y he procurado que el propio libro tenga una redacción un poco escueta, en el sentido de que poner el énfasis en la información verdaderamente que se puede verificar en las fuentes, y no tanto en la interpretación, que he querido que sea de los hechos, que quiero que sea lo mínima, para que quien lea el libro, porque puede pensar que a lo mejor he excedido, ¿no?, a la hora de calificar con el propio título de Toda España es Carcaboy, ¿no?, un poco pretencioso puede pensar alguno, ¿no?, alguna, ¿no?, de pensar que a lo mejor he sido excesivo, ¿no?, pues a la hora de titular el trabajo. Pues yo he querido que se vea que no me he andado por la interpretación, sino en constatar realmente todo lo que he encontrado y todas las fuentes, para que este hecho que sucedió en Carcaboy, pues de alguna forma pues tenga el reconocimiento y tenga pues también el valor que creo que tuvo, porque un pueblo pequeño como Carcaboy, que sea protagonista de la dimisión nada menos que del ministro de Gobernación, que fue y que era en esos momentos quien era el responsable de todo el andamiaje, de toda la política del momento, porque era quien de alguna forma se encargaba de llevar todo el asunto de las elecciones, y en esta época eso significa manipular las elecciones, y entonces la verdad que era un cargo muy importante, y el propio ministro tiene que dimitir, y no solamente el ministro, sino que el propio Antonio Maura también dimite condicionado. Ese es el final de la historia de este hecho, que si te parece, Rafa, resumimos para todo aquel que nos esté escuchando, eso tan concreto que ocurrió en Carcaboy en 1904, que por otra parte no fue algo excepcional, ¿no? Era algo más habitual de lo que efectivamente. Yo tampoco quería que al tratar este asunto de caciquismo de Carcaboy pareciera como que Carcaboy era un pueblo que se hacía señalar por unos acontecimientos, pues en este sentido tan tristes, por decirlo de alguna forma, por lo que acontece, sino que quería que se viese, y he procurado enmarcar ese hecho en el contexto de la España de ese tiempo, para que se vea que en ese momento era algo habitual. Por desgracia, la política que había en España a principios del siglo XX, pues era así, y el caciquismo estaba instaurado en toda España. Muchas veces, yo creo que equivocadamente, se dice que el caciquismo era algo pues como propio de Andalucía y que en el resto de España no era así. Yo creo que las revisiones y los últimos estudios que se han hecho sobre el caciquismo en España ponen de manifiesto que fue una práctica política que estuvo instaurada en toda España. Lo que sí es verdad es que en los ámbitos rurales, y especialmente en Andalucía, por las circunstancias que se daban en el ámbito rural, y en eso yo creo que Carcaboy es un ejemplo de lo que acontecía en el resto de Andalucía, pues es verdad que en esos pueblos arraiga con más fuerza, por decirlo de alguna forma, pero era algo que no era extraordinario, sino que era algo habitual. Y de ahí que precisamente que el título del libro, que sea Toda España es Carcaboy, lo que significa es eso, es que lo que ocurría en Carcaboy ocurría también en otros muchísimos lugares, y no era una excepción, por desgracia. La excepción fue en lo que desembocó el caso concreto de Carcaboy, ¿no? Efectivamente. Que no se consiguió en otros lugares. Efectivamente. Bueno, y lo que sucedió, los hechos en concreto, lo que ocurrió fue que el ministro de Gobernación
pues quería intervenir en la zona de Priego, porque él controlaba la zona de Cabra, era diputado por Cabra, había sido diputado por Cabra, y él quería tener más influencia política, y para eso intentó pues meterse en la política que había en el distrito de Priego, porque Priego también aparece mencionado en el libro, porque Trinidad Linares, que fue el alcalde que había en ese momento aquí, fue en un momento determinado moneda de cambio para actuar en Carcabuey. Es decir, José Sánchez Guerra lo que le propuso a sus amigos de Carcabuey era que hacía un cambalache para que ellos fueran al ayuntamiento de Carcabuey a cambio de que Trinidad Linares fuera al ayuntamiento de Priego, cosa que al final en Priego no fue necesario porque la política de Priego fue por otros derroteros. Y porque el diputado del distrito de Priego, que era Juan de Dios Roldán Nogués, era contrario a Sánchez Guerra. Los dos eran conservadores, pero como ocurre muchas veces en los partidos políticos, pues hay distintas facciones. Y entonces unos eran romeristas y otros eran mauristas. Y en Carcabuey, pues lo que hizo el Sánchez Guerra fue presionar a los políticos que estaban gobernando y que ilícitamente y ilegalmente habían obtenido sus actas de diputados, de concejales, en este caso del ayuntamiento, pues para que dimitieran, para que en su lugar fueran sus amigos. Y entonces obligó a dimitir a 8 concejales. Pero ocurrió que esos 8 concejales pues se negaron a dimitir, porque ellos con muchísima razón argumentaban que ellos gestionaban bien el ayuntamiento y que por tanto no había ningún motivo para que presentaran la dimisión. Como no querían dimitir, Sánchez Guerra, que tenía mucha influencia, llamó al gobernador de Córdoba para que le enviaran un delegado gubernativo al ayuntamiento de Carcabuey. Y el delegado gubernativo pues sacó lo que no había. Porque realmente era cierto que el ayuntamiento de Carcabuey funcionaba bien. Fíjate si era cierto que como no encontraron ninguna causa mayor, pues el expediente que elaboraron y que incoaron para, a partir de ese momento, dar razón a aquella suspensión de los concejales, pues se refería, por ejemplo, a que los libros del archivo no estaban bien encuadernados, a que no se gestionaban bien los libros del pósito, a que había un niño contratado en el ayuntamiento. Eso es muy curioso, con 10 años, ¿no? Claro, exactamente, que era pequeño, ¿no? Y fíjate también que decía que había un sobrante, no sé si eran de 15 o de 16 pesetas en el ayuntamiento. Que eso también era malo, por lo visto, ¿no? Exactamente, que sobraba, porque habían sobrado, seguramente a la hora de cuadrar, pues había un pequeño resto que no tiene la más mínima importancia, porque en Cabra había un déficit de 1 millón de pesetas y no pasó nada. Y no pasaba nada. Y sin embargo en Carcabuey, pues sí, o sea, lo que había detrás era el interés de José Sánchez Guerra de poner a sus amigos, de agradecerle a sus amigos que había en Carcabuey, pues que tuvieran un puesto en el ayuntamiento. Y ese fue el motivo fundamental. ¿Por qué llegó a tener tanta trascendencia? Pues porque ese asunto llegó a oídos de los republicanos que estaban en el Congreso. Y en ese momento, el Partido Republicano, que tenía 36 diputados, pues tenían ellos interés en que se hiciera ver que ellos no estaban allí pues para hacer una labor que no tuviera ninguna repercusión, sino que su labor allí era importante. Y en ese momento utilizaron cualquier argumento que había para liar mucho follón, y eso fue lo que pasó. Ellos vieron que el tema de Carcabuey se prestaba para deteriorar la imagen del ministro de Gobernación, y entonces llevaron el asunto al Congreso. Y cuando el resto de diputados liberales vieron que efectivamente aquello un poco contradecía la política de Antonio Maura, que Antonio Maura era un político conservador muy inteligente, yo creo que tenía buenas ideas en ese momento y que en mi opinión, aunque eso es una opinión sobre el político del momento, yo creo que si hubiera tenido oportunidad hubiera hecho una gran labor en ese momento, porque España necesitaba hacer grandes cambios y era partidario de hacerlo, y de hecho defendió con sinceridad, creo yo, una política del descuaje del caciquismo, que consiste en erradicar las prácticas caciquiles en los municipios de España. Por eso lo que había ocurrido en Carcabuey, que afectaba a su ministro, era algo que era difícil de entender, porque como el presidente del gobierno en ese momento defendía una política y sin embargo el ministro de Gobernación hacía lo contrario, era contradictorio con la política de Antonio Maura. Y esa fue la razón que esgrimieron los liberales para deteriorar y para intentar que la labor del ministro pues fuera criticada, y lo consiguieron. Lo consiguieron porque en la crítica vieron que había en ese momento que allí había algo que se había hecho mal, y entonces como se había hecho mal, prestigiosos
expertos en derecho lo dijeron, que era algo que la ley municipal no contemplaba, suspender a unos concejales que legalmente habían obtenido su acta de concejales. Y entonces expertos jurídicos dictaminaron que aquello no estaba bien, y además los propios políticos de prestigio en ese momento, como Rodrigo Soriano, como Villanueva, o como otros muchos que en ese momento había, es que se daban cuenta de que aquello allí se había equivocado el ministro. Y entonces, pues por eso poco a poco todo el mundo se puso en contra del ministro, y hasta que el ministro Sánchez Guerra pues se vio obligado a dimitir, y por eso dimitió, por la causa de Carcabuey. Rafa, en ese momento en el ayuntamiento había 12 concejales y se cesan a 8. Sí. ¿Y los otros 4 por qué motivo no? Porque ellos no eran de los amigos de Sánchez Guerra, sino que ellos eran de la otra facción del Partido Conservador. Eso no le molestaba. Exactamente. Y de hecho ellos no van, cuando convocan a los concejales, a ellos no se les convoca, porque ellos son los amigos de Sánchez Guerra. Claro. Bueno, entre este hecho que ocurre y la dimisión transcurrió muy pocos meses, o sea que es un proceso rápido, ¿no? Efectivamente, las primeras gestiones que, por lo menos el origen de todos estos sucesos se produce a finales del año 1903, porque Antonio Maura era gobernador civil de Madrid. Y entonces gente de Carcabuey, que son amigos suyos, van a visitarlo, y es cuando comienzan a hablar de que había que intentar conseguir el ayuntamiento para ellos, para la facción que encabezaba Sánchez Guerra. Cuando a los pocos días es nombrado ministro de Gobernación, pues dijeron, pues ya está, pues ahora es cuando lo hacemos. Y entonces, en enero, a principios de año, fue cuando comenzaron las presiones. En febrero fue cuando viene el delegado gubernativo a Carcabuey, y desde febrero hasta diciembre, pues es cuando se produce esa labor de oposición tremenda que hay en la prensa y que hay en el Congreso por parte de todos en contra de Sánchez Guerra, y como protagonista de todos esos sucesos siempre Carcabuey. Carcabuey es el nombre que se repite una y otra vez en el Congreso y en la prensa. Continuamente hay artículos de opinión, artículos de información que aluden siempre a lo que había ocurrido en Carcabuey. Y cuando llega a principios de diciembre, Sánchez Guerra ve que no tiene posibilidad de continuar, y entonces, para intentar que el gobierno no salga deteriorado ni afectado por el caso de Carcabuey, presenta la dimisión. Pero como ocurre en política, pues cuando alguien dimite no quiere decir que eso se acaba, no siempre. Llega el siguiente. Exactamente, entonces piden la cabeza del siguiente, y en este caso pedían la cabeza de Antonio Maura. Es verdad que Antonio Maura dimite porque en ese interín hay otros asuntos también que yo menciono en el libro, y creo que la dimisión de Maura, porque tengo que decir que no solamente dimite Maura, dimite todo el gobierno de Maura. Todo el Ejecutivo. Todo el Ejecutivo, ¿no? Y entonces, pues claro, ahí ya afecta el caso de Carcabuey, pero no con la misma intensidad ni con la misma importancia que en el caso de Sánchez Guerra. Hay otros motivos, había otros motivos. Correcto, más. Hay otros motivos. Por ejemplo, hay un motivo de las propias relaciones que hay entre Antonio Maura y el propio rey Alfonso XIII, ¿no? Y esas dificultades de relación que están también por una distancia generacional, porque Antonio Maura es un hombre muy mayor y Alfonso XIII es un hombre muy joven. Y Antonio Maura ve que el rey es un poco caprichoso, por ejemplo, quiere comprar un coche deportivo, tiene otro tipo de capricho a nivel político, interviene y quiere dar su opinión sobre el gobierno, cosa que le molesta muchísimo a Antonio Maura. Y es algo que después comprobaremos, porque Alfonso XIII fue un rey que no solamente quería reinar, también quería gobernar, cosa que fue su error. Y eso lo sabemos bien en Priego, porque justamente eso fue lo que le costó perder la corona. Porque Niceto Alcalá Zamora al final representa a todos los que de alguna forma se cansaron de ver la gestión de un rey que se había inmiscuido tanto en política que acabó quemándose, porque interviene en la dictadura de Primo de Rivera, y a lo largo de todo el periodo continuamente intervenía. Y en el caso de Antonio Maura comenzó esa intervención en política, y discutieron por el nombramiento del ministro de Guerra. Y ahí fue donde el propio, un cargo importante de la jefatura militar, que era lo que se discutía, entró en contradicción con la opinión del ministro de Guerra del gabinete de Antonio Maura.
Antonio Maura apoyó a su ministro de guerra en contra de Alfonso XIII y entonces y ahí fue el final de... Efectivamente. Y Rafa, estos concejales legales, Sí. entre comillas, finalmente consiguieron recuperar su... Nunca... La consiguieron. A pesar de que judicialmente hay Sí. hubo una sentencia que Sí. así lo decía, ¿no? Sí, sí, además reciben una sentencia de la Audiencia de Córdoba donde se les dice que tienen toda la razón, que la ley municipal no les afecta y que se incorporen a sus cargos. Pero justamente cuando reciben ellos esa notificación judicial y quieren ir a tomar posesión, y de hecho van al ayuntamiento a tomar posesión, los concejales que había le enseñan un telegrama del propio ministro Sánchez Guerra donde les dice que no se muevan de ahí. Exactamente, que no se muevan de ahí. Entonces resulta que al final no pudieron tomar posesión y se quedó todo tal como se quedó al principio. Es curioso que después de todo lo que ocasionó, todo el movimiento, toda la repercusión, finalmente no se hiciera justicia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Efectivamente, no se hizo justicia, ¿no? En este caso. Bueno, pues esto es lo que ocurrió en Carcaboy en 1904, que forma parte, bueno, del núcleo principal de este libro, aunque Rafa viene arropado por una introducción en el que habla del sistema político, evidentemente, de esta época y de la situación de Carcaboy, ¿no? De cómo se encontraba la sociedad, la economía, el ámbito político de Carcaboy. Sí, porque yo he querido un poco explicar que por qué estos sucesos acontecen en Carcaboy. Y para ello no solamente hay que hablar de los protagonistas, a los cuales ya hemos aludido, sino también de las circunstancias, de la coyuntura histórica que hay en ese momento, tanto en España como en Carcaboy. Y en ese sentido he querido un poco presentar pues, el contexto general. Y el contexto general se refiere a un país que en el año 1904 atraviesa por un momento de una gran dificultad. De una gran dificultad en la que el sistema político está haciendo aguas, en la que la opinión pública se siente defraudada y en la que se descubre que el sistema político es corrupto. La corrupción generalizada que hay en ese momento en España es tan grande que por parte de todos existe el firme convencimiento de que hay que regenerar el país. Y se extiende la idea de que hay que cambiarlo todo, de que hay que cambiar absolutamente el sistema político porque todo es una farsa. El sistema político que hay en España es un sistema que parece que es parlamentario, que incluso parece que es democrático, pero que no es así, porque las elecciones se manipulan todos y se manipulan todas, porque cuando hablamos de caciquismo nos estamos refiriendo al régimen de la Restauración, y ese régimen de la Restauración siempre se identifica con las prácticas caciquiles. Y esas prácticas caciquiles consistían en que cuando había una elección se sabían los resultados antes de que se celebrara esa elección, lo cual nos demuestra que lo que existía era una auténtica farsa, una ficción. Había una fachada democrática, pero detrás de eso no había nada de eso. No había nada. Y entonces lo que había era que se representaban los partidos políticos, se representaban las elecciones, pero los resultados ya estaban pactados de antemano, porque estaban decididos por el ministro de Gobernación en Madrid con el sistema del encasillado. Y cuando se celebraba la elección ya se sabía quién tenía que ganar en el distrito, por ejemplo, de Priego, que de hecho siempre fue así, porque durante mucho tiempo el representante del distrito de Priego fue Juan de Dios Roldán Nogués, a pesar de que Carlos Valverde López quiso representar al distrito, tuvo los votos necesarios, pero también se falsificaron las actas y tampoco pudo representarlo. Con lo cual es evidente que ese contexto de querer cambiar la política que había en un momento en el que la gente pensó que era absolutamente imprescindible y que los políticos decían que había que hacerlo, es cuando surge el caso de Carcaboy, con lo cual se demostraba que aquello no era verdad. No había verdadera voluntad, porque si el propio ministro de Gobernación, que estaba en el gobierno con Maura. Y que estaba en su mano, ¿no? Claro. El poder cambiarlo, no lo hacía, ¿no? Efectivamente, estaba con Maura, que era el que representaba el descuaje del caciquismo y la política de regenerar el país, y resulta que él mismo se ve implicado en unos hechos caciquiles como los que hay en Carcaboy, pues es evidente que por eso tiene una gran repercusión. Por otra parte, el contexto local también ayuda, porque Carcaboy es un pueblo muy pequeñito, como todos sabemos, ¿no? Un pueblo aislado, lejos de Córdoba y mucho más lejos por las comunicaciones. Entonces es un pueblo donde en ese momento tiene 2.000 habitantes más que en nuestros días, tenía 4.600 habitantes. Y ahora
no llegan a los 2.500, luego era casi el doble. Entonces era un pueblo donde la población era muy numerosa, donde la tierra estaba muy mal repartida y donde había una gran cantidad de población menesterosa. Y esa población que tiene grandes dificultades para tener trabajo, que vive de manera pues muy pobre y muy necesitada, pues resulta que se ve de alguna forma, se echa en las manos de los caciques locales y por eso tampoco protesta. Es una persona, o son personas que son muy dóciles con el sistema político y que apenas plantean ningún tipo de dificultad. Cuando además tenemos que tener en cuenta que el porcentaje de analfabetismo es altísimo. El porcentaje de la comarca de la Subbética y en concreto de la comarca de Priego es muy alto, es de los más altos de la provincia de Córdoba, porque el analfabetismo se incrementa a medida que vamos hacia el sur. Porque por una serie de circunstancias, la escasez de escuelas, la población rural, la poca dedicación en los presupuestos a la educación en esos momentos, y eso hace que haya una población con unos índices de analfabetismo muy, muy elevados que sobresalen en la provincia, y entonces se tiene todos los ingredientes el pueblo. Era imposible que surgiera ningún movimiento que luchara contra eso, ¿no? Entonces la política estaba protagonizada por la burguesía rural del pueblo. Había dos partidos políticos, como había en Priego también y como había en todos los municipios en ese momento, un partido liberal y un partido conservador. Y las clases que son más pudientes, pues de alguna forma se adscriben a uno u a otro, y ellos se alternan de manera pactada en el gobierno municipal y utilizan el gobierno municipal para sacar provecho pues de las tierras comunales o de sacar provecho de los alquileres o para tener influencia a través del caciquismo, poder hacerle un favor a esos miembros de la clientela que pertenecen a esos caciques locales que de alguna forma se echan, de alguna forma no les queda más remedio que formar parte de una clientela, porque de esa forma es de la única que tienen asegurado el sustento, porque en esta época si perteneces a la clientela de un cacique local, sabes que tienes trabajo, sobrevivir, claro, puedes sobrevivir, que tienes un problema legal o que tienes un problema de enfermedad, pues también se te puede echar una mano, porque la ley era igual para todos. Pero el embudo se le aplicaba a uno, la parte ancha del embudo para los amigos y la otra parte para los que no lo son. Y entonces pues siempre interesaba adscribirse a uno de esas facciones. Y por eso la política local era de esa forma. Y de ahí que el caciquismo realmente hubiera arraigado con tanta fuerza en un pueblo como Carcabuey. Tenía todos los ingredientes. Bueno, también narra Rafa dos hechos de mucha menos importancia, evidentemente, del que hemos contado, pero que también suponen algo importante, ¿no? Son posteriores a 1904, con la dimisión de varios concejales, además con unas causas cuanto menos curiosas, ¿no? Peregrinas, yo creo que sí, porque... de andar por casa. Sí, la verdad es que, bueno, llama la atención. Yo le he puesto un poco como complemento, ¿no?, a esa información y también, ¿por qué no decirlo?, porque también es verdad que resulta curioso, pero se trata de una política arbitraria, en la que los políticos locales creen que no tienen que darle cuenta a nadie, que hacen verdaderamente lo que les da la gana. Lo que ocurre en el año 1914, 1916, que es posterior y que no tiene relación con los hechos, es que hay una serie de concejales que deciden dimitir, pero porque se ponen de acuerdo entre ellos para dimitir, pero por causas que no están justificadas. Por ejemplo, pues argumentan que a uno le duele el pie, argumentan que otro está mal de salud porque tiene unos dolores muy fuertes, el otro porque ya está muy mayor y no puede atender las... Y no ve, ¿no? Por la vista. Por la vista, porque no ve. Entonces, si solamente se hubiera dado esa circunstancia en un concejal o dos, pues la verdad que, bueno, pues uno considera que puede ser cierto, ¿no? Porque efectivamente, y es normal que los concejales que en ese momento, y además solían dimitir, porque no cobraban, eso también es verdad, no cobraban, lo que pasa que evidentemente tenían otro exactamente, tenían otro tipo, ellos estaban allí porque les interesaba, eso también es verdad, pero es verdad que no recibían pues una remuneración económica. Por tanto, hay muchos que es verdad que dimiten porque no les apetece estar dedicados a estar en el ayuntamiento y quieren ellos dedicarse a sus propios asuntos. Pero en este caso lo que llama la atención es que sea tan mayoritario la excusa, y todas iguales. Todas iguales, tienen el mismo esquema, además todas. Cambia la patología, pero... Exactamente, sí, pero además no convence. Entonces yo, la lectura que he hecho de contar lo que ocurrió en esos 2 años donde dimiten pues todos los concejales, primero dimiten uno y después dimiten los otros, pues es
para que se vea que hay un acuerdo. O sea, eso de alguna forma viene a poner de manifiesto que lo que ocurría en los ayuntamientos era algo pues que respondía a una política farsa, en la que no se atendía a la voluntad de los ciudadanos, que por otra parte no participaban, la participación era mínima, porque al principio el sufragio era restringido, después fue un sufragio universal, pero sufragio universal masculino, y donde se manipulaba y las elecciones de alguna forma se dirigían, y como he dicho antes, pues los resultados se sabían casi de antemano. Por tanto, lo que hacen los concejales es, como no tienen que darle cuenta a nadie, creen que nunca va a pasar nada y por tanto pueden hacer lo que quieran. Y entonces ellos dimiten pues de forma arbitraria para darle paso seguramente a otros con los que habían pactado que lo sustituyan, y como no hay otra razón de peso que justifique esa relevancia o que ocurra pues el relevo de unos por otros, pues entonces se dan esos argumentos en plan de broma, en plan chistoso, en el sentido de que pues mira cómo vamos a dimitir esta vez, ¿no? Y totalmente válido, y ahí quedan y lo consiguieron, es decir, ellos dimitieron y nadie dijo... No, nadie dijo nada más que ahí quedó en las actas y bueno, gracias... Como curiosidad. Exactamente, como gracias a que quedó, pues mira, después lo podemos contar como curiosidad, ¿no? De esas prácticas en las que, pues bueno, desgraciadamente ocurría en ese momento, y afortunadamente hoy en día ya no se puede ni tampoco lo permitiría la sociedad ni los ciudadanos de nuestros días, ¿no? Bueno, no quiero dejar de mencionar las ilustraciones, Rafa, que aparecen en el libro, en tono jocoso, pues se habla de política y de humor, y que vuelven a tener a Carcaway como tema central, ¿no? Efectivamente, la ilustración que pertenece y que corresponde a la portada del libro es original, no es algo que yo haya encargado para que se haya puesto. Exactamente, no es un montaje ni es resultado del Photoshop, sino que se trata de una publicación que en ese momento se publica en España, que es la revista Gedeón, una revista satírica. En general, en todo el siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX, pues la revista satírica tenía muchísima difusión y además tenía mucha importancia, era muchísima la gente que leía y que veía pues esos dibujos los que se criticaba la política del momento, y a mí me parecieron que las imágenes que corresponden a estos sucesos es que son verdaderamente de un gran valor. A mí me gustan muchísimo, son muy bonitas, creo, y por otra parte aluden exactamente, porque lo refieren a Carcaway. Y reflejan... es que son dedicadas a Carcaway, ¿no? Y entonces pues me parecía que incluso como un documento pues gráfico de una ilustración con un contenido histórico y con un trasfondo de verdad, de fuente documental importante, pues había que ponerla en el libro, y como no en la portada, ¿no? Entonces pues le dan un le dan exactamente, y además en la propia portada se alude como el que está en el féretro es el ministro de Gobernación, pero como Maura está preparado y el ministro de Justicia como si fueran los siguientes, ¿no? Entonces creo que la interpretación que yo he hecho sobre la relevancia de los hechos de Carcaway, sobre la dimisión de Sánchez Guerra, incluso de la de Maura, pues al fin y al cabo tampoco creo que me haya excedido. Entiendo que quien hizo esa ilustración de alguna forma dejó patente que había un sentimiento en la España de ese momento de que muchas personas consideraban que Maura también tenía que dimitir por lo que estaba aconteciendo en Carcaway, que en realidad era por la política que había en España. Entonces le culpaban del caciquismo. Si trasladamos eso a nuestros días, sería como si el presidente tuviera que dimitir por algo que ocurre aquí, ¿no? Correcto. Para que nos hagamos una idea de lo que llegó a ser eso. Correcto, exactamente. Sería así. Es exactamente igual que si un suceso en un pueblo de Andalucía de 2.500 habitantes provocara hoy en día la dimisión. Exactamente, lo que ocurre en la política local de ese pueblo acabe con la dimisión del presidente de gobierno. Yo creo que hoy probablemente eso... Yo creo que no sería difícil que ocurriera, porque por causas más graves no ha ocurrido. No ha ocurrido. Pero es verdad que así nos podemos hacer una idea de la repercusión que tuvo este acontecimiento. Rafa presentaba el libro en julio en Carcaway, no sé si lo hemos dicho, pero Rafa es cronista oficial de Carcaway, y la verdad es que fue un acto muy, muy emotivo en el que estuviste muy bien acompañado y muy respaldado, ¿no?, por tus vecinos. La verdad que tengo que decirte que sí, porque bueno, creo que hay muchas personas en Carcaway que me tienen, yo creo que mucho cariño, mucho afecto. Tengo que decir que en mi pueblo yo mantengo una relación muy estrecha con Carcaway, porque yo vivo en Priego y también me siento prieguense. Pero yo con Carcaway pues siempre he mantenido unos lazos muy estrechos y procuro
pues que esos lazos mantenerlos. Y la verdad que tengo muchos amigos allí y muchas personas que cuando, bueno, hago algunos de estos trabajos, pues que publico, pues la verdad que ellos me lo agradecen y en todo caso me acompañan, ¿no?, en las presentaciones. Y la verdad es que sí, tengo que decir que, bueno, fue un acto en el que yo percibí pues que había mucho afecto por parte de las personas que intervinieron y por parte de las personas que asistieron, ¿no? La verdad que yo lo agradezco muchísimo y estoy también orgulloso, la verdad. 240 páginas de este libro. Rafa, ¿cuánto tiempo preparando, investigando? La hora incontable, ¿no? Sí, Imagino. mira, es difícil responder a la pregunta que me haces porque no se trata de un trabajo que haces de forma continuada, ¿no? Durante una serie de meses, que tú estés trabajando pues 5 horas, 8 horas todos los días. No, eso no es así, sino que, por ejemplo, cuando yo te he comentado que vi la primera información fue sobre el año 2002, sobre el año 2002. Entonces, desde el año 2002 ha pasado mucho tiempo hasta que yo he terminado. Lo que sí te quiero decir es que se ha dilatado mucho en el tiempo, pero no ha sido tampoco porque de forma continuada haya estado trabajando, sino que yo sabía que tenía que buscar una información y poco a poco la iba recogiendo, y la iba guardando, la iba recogiendo. Granito a granito. Eso, granito a granito. Y entonces, pues cuando ya consideré que tenía la información suficiente, es cuando comienza a montar toda esa documentación que tienes, empieza a montarlo, y eso ya es un trabajo mucho más rápido, que eso lo puedes terminar, pues en un año lo puedes tener terminado perfectamente. Pero lo que es importante es la labor que tienes de recopilar de información, y sobre todo, pues también porque yo tampoco me puedo dedicar a ir pues, en exclusiva, claro. En exclusiva, claro, porque yo tengo mi trabajo y estas cosas las hacemos de forma, pues, porque nos gusta, ¿no?, la investigación y porque nos gusta trabajar en la historia local. Y entonces pues vamos haciendo otros temas, y cuando tenemos la documentación que nos permite publicar sobre los temas, pues entonces publicamos ese, y aquello que se va quedando atrás unas veces sale, como es, y otras pues hay que abandonarlo porque no has podido dedicarle el tiempo que aquello requería, ¿no? Y entonces así vamos tirando, ¿no? Y Rafa, ¿es complicado la labor de investigación? Me refiero a la hora de acceder a según qué documento. He hablado de la audiencia, de documentos judiciales. ¿Es complicado como cronista o se os facilita de alguna manera el trabajo? Sí, tengo que responderte que no, pero no solamente para los cronistas, sino que afortunadamente hemos abandonado una etapa en la que cuando yo comencé, por ejemplo, a hacer mis primeras investigaciones, acceder a un archivo parecía que estaba accediendo a los secretos máximos del Estado. Que querías desvelar. Correcto. Y entonces, cuando tú tenías que ir a un archivo, pues tenías que presentar un documento de investigador, tenías que presentar una acreditación por parte, por ejemplo, en mi caso aún lo recuerdo, ¿no? Un catedrático de la universidad tuvo que avalarme para yo poder acceder a una información de archivos, ¿no? Y entonces parece como que ibas tú a hacer algo que tuviera una trascendencia, una repercusión que iba a perjudicar, no sé, algo, un temor, una suspicacia. Siempre hay una sospecha. Sí, siempre suspicacia, ¿no? Porque los que hemos investigado, hemos pasado una época en la que no se nos dejaba entrar a los archivos, parecía que había cosas escondidas que no se podían desvelar. Y ese sentimiento de esa precaución excesiva por quién iba a los archivos, afortunadamente ya no existe. Hoy día cualquier ciudadano, no solamente un cronista como es mi caso, sino que tú o cualquier persona que quiera investigar sobre un tema puede acceder a todos los archivos que hay en el Estado español. Con su DNI puede acceder a cualquier información y justificando, por ejemplo, la investigación que tú haces, te dejan consultar todos los documentos ateniéndote evidentemente a todos los requisitos que tienes que tener. Pero el acceso a los archivos no es tan complicado. Lo que es difícil es poder disponer del tiempo y del dinero que necesitas para visitar esos archivos, para dedicar el tiempo que tienes, porque tú vas a un archivo y no vas puedes, a buscar, ¿no? Exactamente, vas a buscar y unas veces encuentras y otras veces no encuentras. Y cuando encuentras, tú no te puedes llevar una información, pues que te digo, fotocopiada, tienes que tomar notas y tienes que dedicarle mucho tiempo para recabar toda esa documentación que tú después precisas para realizar esa investigación posterior. Así que toda esa bibliografía es impresionante, todas las referencias que hay, todo perfectamente argumentado, que eso es de un rigor que... Claro. Bueno, yo creo que eso es imprescindible, ¿no? Yo creo que los que nos dedicamos a investigar, pues lo menos que se nos puede exigir es que cuando hagamos un trabajo nos atengamos a lo que son las normas básicas de la investigación histórica, y en ese sentido
pues ser respetuoso con las fuentes, en el sentido de ser riguroso, ¿no? Y también, obviamente, conocer la bibliografía básica. Entonces, aunque tú escribas pocas páginas o que tú realmente pues, seas escueto a la hora de presentar esa información, tú tienes que tener un dominio de lo que es toda la fuente, de toda la documentación que existe sobre esa época, hombre, medianamente aceptable. No, lo que no se puede publicar es cualquier cosa, eso lo dejamos para la afición. Exactamente. Bueno, Ayuntamiento de Carcagüey y Diputación de Córdoba son los que han respaldado este proyecto, ¿no? Sí. Este libro, sin el cual pues, sería complicado, ¿no? Hoy en día publicar. Sí, la verdad es que también tengo que decir que si comparamos con lo que ocurría también hace tiempo, hoy día afortunadamente, bueno, yo creo que en general las personas que trabajamos en investigación no solemos tener problemas para publicar en algunos casos, ¿verdad? En algunos casos, pero los ayuntamientos son sensibles. Yo creo que han hecho muy bien en tomar conciencia de que cuando alguien presenta un trabajo para publicarlo, yo creo que merece que haya alguien siempre que lo lea, que valore si realmente merece la pena publicarlo, porque gracias a esos trabajos de investigación se conoce nuestra historia y se valora nuestro patrimonio. En el caso, por ejemplo, mío, yo tengo que decir que no he tenido nunca ningún problema para publicar, tanto el Ayuntamiento como otras instituciones a las que he presentado mis trabajos, por ejemplo, la Universidad de Córdoba o editoriales como Anaya, por ejemplo, cuando ha sido tema de educación. La verdad que siempre he publicado lo que en ese momento he considerado que era de interés y no he tenido ningún problema. Entiendo que a lo mejor puede haber personas y puede haber momentos en los que los ayuntamientos, las instituciones, también hemos pasado una época pues, de crisis muy grande, claro. Efectivamente el dinero pues se ha escatimado y de la cultura, como tú muy bien sabes, es de lo primero, que se recorta, ¿no? Y entonces no siempre pues es fácil, pero yo por mi experiencia tengo que decirte que sí, que el Ayuntamiento de Carcagüey pues siempre se ha portado muy bien en ese sentido conmigo y yo los trabajos que he presentado he conseguido publicarlos todos. También tengo que decir que algunos he publicado yo, ¿Por tu cuenta? Por mi cuenta, efectivamente, porque a veces pues también ves que hay a lo mejor un poco de dificultad y tal, y entonces pues yo he asumido también riesgo, he publicado varios libros míos, lo he pagado yo y yo lo he publicado, pero la verdad que el resto sin problema. Siempre y por ejemplo, tanto por parte de la Diputación, que se ha portado muy bien, creo que ha hecho muy bien la edición y la impresión del libro, donde hay precisamente algunas láminas de Lozano Sidro, del pintor de Priego. Pues yo creo que sí, que estoy muy agradecido tanto al Ayuntamiento como a la Diputación de Córdoba. Pues Toda España es Carcagüey, un libro que, como dice el alcalde de la localidad en el prólogo, Juan Miguel Sánchez, forma ya parte del patrimonio bibliográfico de este municipio. Pues Rafa, no nos queda nada más que darte las gracias por estar en El Mirador. A ustedes recomendarles la lectura de este interesantísimo libro. Van a descubrir muchísimas cosas de Carcagüey, de su historia, que seguramente no conocían. Y darte la enhorabuena, Rafa, por este libro, por todos los anteriores y por los que están por llegar todavía. Pues muchas gracias por tus palabras y también pues por tu interés por mi trabajo y por la historia de Carcagüey, que es un pueblo que tú también sé que quieres mucho y que tiene muchos vínculos con Priego. Pues la verdad es que sí. Muchas gracias, Rafa. Ya lo saben, Toda España es Carcagüey. Si tienen la oportunidad, no dejen de leerlo porque merece la pena. Nos vamos unos minutitos a publicidad. Seguimos con El Mirador.